Buenas tardes a todos. No me digáis que no tienen una foto de familia ilustre, ¿no? Yo diría que de la realeza profesional farmacéutica, ¿no? Que la iniciativa de las tertulias farmacéuticas es una iniciativa que comenzamos con el curso del 2024-2025, yo creo que esta es la 5ª edición, y el objetivo era generar encuentros profesionales, encuentros personales y profesionales entre compañeros en la sede colegial, evidentemente, con un entorno amigable, agradable, afable y tocando distintos temas, ¿no? Vamos a tocar hemos tocado ya muchos temas y vamos a seguir tocando temas que yo creo que tienen ese interés digamos, de lo que es esta maravillosa profesión farmacéutica, ¿no? El de hoy yo creo que es de los días más bonitos, me lo vais a permitir, porque aparte que es de los días más difíciles, porque hoy como moderador, moderar a tanta gente a la vez va a ser difícil, estoy convencido que va a salir muy bien. Es de los días más bonitos porque tenemos 3 generaciones, esto es un auténtico lujo, o sea, 3 generaciones aquí, digamos, para contarnos cosas sobre esta maravillosa profesión farmacéutica no es fácil, no es fácil. Yo, que soy hijo de farmacéutico y padre de farmacéutica, ya no podría hacerlo, ¿no? Pues me falta una generación, ¿no? Con lo cual, yo creo que es de los momentos que hay que, pues, agradecer en la vida y disfrutarlos, ¿no? Las sagas familiares yo creo que es una de las grandes fortalezas de esta profesión. Como todas las profesiones, pero esta nuestra lo tiene, la tradición, ¿no? La tradición de padre, abuelos, padres, hijos, ¿no? Pues eso es lo que nos reúne hoy, hablar de profesión de una manera distendida, de una manera amigable, no hay digamos, ningún orden del día, no hay temas, lógicamente, que nos crispen, simplemente pues disfrutar, ¿no? Disfrutar del orgullo profesional. Ayer estuvimos en la reunión preparatoria, un ratito, ¿verdad, Manolo? Y con Ignacio, que ahora os irá contando cosas, pues nos contó 20.000 anécdotas, ¿no? De su etapa, ¿no? Y sobre todo lo que traduciera un orgullo profesional enorme, ¿no? Y a mí me encantó escucharle, ¿no? Yo no voy a presentar a todos porque sería mucho tiempo, pero sí voy a presentar a los que pertenecen a mi generación, más o menos, que es lógicamente la generación de los hijos, ¿no? Ellos después presentarán a sus padres y a los nietos, ¿no? Familia González Aguilar con Nieves, ¿eh? Que muchas gracias por aceptar y por estar aquí, lógicamente. Manolo Carvajal, muchas gracias. Y Juan Luis Páez, muchas gracias, ¿no? Ahora él disculpará a su padre que por un temilla de salud de última hora pues no ha venido, ¿no? 3 familias que disfrutan de tener 3 generaciones y lógicamente una tradición y una trayectoria y una implicación en la salud de las personas de los entornos de sus farmacias, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Por mi parte, comenzamos con las presentaciones. Nieves, tú comienzas y ¿con quién vienes hoy, no? Pues bueno, hoy vengo vengo con toda la familia farmacéutica, sí, porque estamos todos aquí, los farmacéuticos menos mi hija que está en Madrid, pero bueno, vengo con el patriarca, Ignacio Hermógenes González Conde, farmacéutico junto con mi madre, farmacéuticos de Sevilla, y también vengo con mi hijo Ignacio, que está, bueno, no ha hecho todavía el año, está en su primer año de ejercicio profesional también aquí en Sevilla. Y bueno, también falta mi hija farmacéutica, que está en Madrid, porque ella se quiere afincar allí, y venimos un poco a contar nuestra experiencia y, bueno, sobre todo su gran experiencia y el por qué estamos aquí todos. Fenomenal. ¿Manolo? Mis hermanas también, perdón, que somos una saga. Disculpa. Exactamente, que de toda la familia están también somos 4 hermanas y somos 3 farmacéuticas. Pues están mis 2 hermanas y mi cuñado, que es consorte y farmacéutico también. Muy bien. Con suerte. Hoy no se escapa aquí nada, ¿eh? No te preocupes. Nada. Manolo, dale el micrófono. Coge el micrófono. Ahí. El de la familia Carvajal. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Manolo Carvajal. Vengo acompañado de mi madre, Rosario Casares, farmacéutica, 6ª generación de farmacéuticos. Mi padre, Manolo Carvajal, que también es farmacéutico, son los patriarcas actualmente de todo el tema. Jubilados hace muy poquito, pero vamos, todavía siguen dando la lata allí. De la siguiente generación viene mi hermano Carlos, que también es farmacéutico, que muchos de aquí lo conoceréis. Se da mucho a conocer.
Y luego ya por último, pues mi hija Sara, que todavía no es farmacéutica, pero le queda ya muy poquito. Y por ahora lo que va haciendo es sus pinitos en verano, de esas cosillas raras que hacemos todo el mundo, y ayuda también. Muy bien, perfecto. Juan Luis. Bueno, pues soy Juan Luis Páez. Ante todo, darle las gracias, ¿no?, a Jaime por la iniciativa, y disculpar a mi padre que no ha podido venir a última hora. La otra vez estaba súper ilusionado, se pospuso, y esta vez pues estaba un poquito con destemplanza y demás, y al final no ha podido venir. Y bueno, vengo aquí acompañado de mi hijo, de tercera generación. Tercera generación, el mismo nombre, ¿no? El mismo nombre, también Eso. Juan Luis Páez, sí. Eso. Bueno. Perfecto. La dinámica de las tertulias es siempre, yo voy haciendo unas preguntas, más bien preguntas abiertas, evidentemente, con un pequeño orden, vamos a intentar seguir un pequeño orden, pero después lo que se fomenta es el coloquio. Y al final abriremos coloquio, lógicamente, también entre todos, ¿no? La primera pregunta va para los abuelos. Me permitís que os diga abuelo porque es una palabra que es preciosa, ¿no? Ay, Ignacio. Ay. Luego, primero Charo, entonces, correcto. Sí. Primero Charo y después Ignacio. Y es el por qué estudiasteis farmacia, por qué decidisteis estudiar farmacia y dónde lo hicisteis, ¿no? Esa es la primera pregunta, ¿no? Yo decidí estudiar farmacia porque vengo de una saga de farmacéuticos. Mi primer antepasado puso ya una farmacia en Santiago de Compostela en 1841. ¿1841? Qué barbaridad. Acércate un poquito más al micrófono. Él fue el abuelo de... Eso. Fue el abuelo de mi abuelo. En medio, su hijo y su nieto también fueron farmacéuticos. Mi abuelo ha tenido 3 hijos farmacéuticos, uno de ellos Román Casares. Pienso que todo el que es farmacéutico un poquito antiguo pues lo conoce porque era catedrático en Madrid de análisis clínico y bromatología. Entonces, me parece que ante esos antecedentes es difícil que no fuese yo farmacéutica. Te viste. Es difícil. Sí. Es más, en un tiempo yo vivía entonces en Palencia. Ajá. Y me tenía que ir a Madrid a estudiar. Y mi tío dijo que tenía que ir a hacer farmacia porque allí me podía vigilar un poquito. Entonces, ¿erais muchas estudiantes de farmacia, mujeres en aquella época? Mujeres sí éramos. De Sí. todas en mi familia, la primera mujer he sido yo. Vale. De toda la saga que hay por ahí, la primera mujer yo. Vale. Y con Fenomenal. unos años de antelación, porque luego más tarde es cuando he empezado. Fenomenal. Muy bien, Hasta luego. perfecto. Muchas gracias, Charo. Ignacio, arrancamos ya. ¿Por qué estudiaste farmacia? Sí. Ya te lo dije así. Sí, por eso. Porque me encantó, quiero que lo diga hoy. Mira, yo en mi casa la gana más que mi hermano el mayor, Pepe, que pasa. Y por inercia, digamos, pues, sí, a mí me escuchas tú. Sí. Déjalo. Entonces, por inercia, digamos, fue mi padrino de bautismo, después de Figue. Ajá. Pero hay una circunstancia que yo lo tengo que decir como lo sentí. En mi casa era el campo, el ganado, mi padre en el campo, y yo en mi calle estaba don Cristóbal Sánchez Becerra de farmacéutico. Una En Fuentes, ¿no? En Fuentes. Fuente de Andalucía. Don Cristóbal vive también, tiene tiempo para todo. Y ahí está, y es un señor. Y es don Cristóbal. Y mi hermano estudiaba farmacia, digo, pues farmacia. Claro. Porque a mí el día de mañana me hubiera gustado ir a campo, como sucedió después. Esa es la primera razón. Pero es la verdad. Es la verdad. Pero entonces yo, más que farmacéutico, era boticario. Me gustaba la palabra porque don Cristóbal era el boticario. Te atraí. Pero sí,
¿dónde vas? ¿A casa de don Cristóbal Boticario? Bueno, Y a mí la palabra boticario me te atraía. Y mi padre decía, las farmacias tienen que tener un buen pozo en el jardín o en el patio para hacer la fórmula de esta vida. Imagínate lo que ha cambiado. Ahora hablamos de cómo ha cambiado. Esta primera pregunta también va para los nietos, no solamente porque lógicamente la generación nuestra más o menos somos, pero los nietos. ¿Por qué estudias farmacia estos jóvenes de tercera generación o de séptima generación casi, ¿no? ¿Vale? Vamos a empezar por Ignacio. Venga, Ignacio, ¿por qué decides estudiar farmacia? ¿Como tu abuelo o...? Yo podría, bueno, sobre todo tener como figura así representativa de la farmacia el por qué lo quería estudiar fue mi abuelo, ¿no? Que, bueno, ambos las cosas como son. Y yo, ¿por qué estudié la carrera? Mira, yo siempre he pensado que a mí siempre me gustó el tema de la salud, siempre me gustó el ayudar a la gente. Y yo, como gente que tenía por delante mía, que eran mis padres, mis tíos, ¿no? Pues siempre me llamó mucho el tema de la botica porque era una cosa de que, aunque tú estuvieses ayudando en el tema médico, lo de la comunicación, ¿no? El tema humano a mí siempre me gustó mucho. Yo soy una persona que hablo por los codos. Vale. Y es una cosa que a mí me ha llamado siempre. Y bueno, yo además veo a mi abuelo y es una cosa que quieras o no, es una cosa que yo quiero perdurar y quiero vivir como él ha vivido, al igual como viven mi tía y mi abuela, pero bueno, el principal motivo es sobre todo por eso, porque es una cosa que me gustó y viendo mi familia que, pues bueno, un granito más de arena. Tus abuelos son referentes, ¿no? Muy bien, muy bien. Eso es, Ignacio, eso es bonito, ¿eh? Eso... Oye, eso es... Cristina. Sara, perdón. Oh, Cristina, te acabo de saludar, Cristina. Sara, perdón. Cuéntanos. Yo, más o menos parecido. A mí siempre me ha gustado el tema de la sanidad, me da vergüenza. Nada, te da vergüenza. Me ha gustado mucho la sanidad siempre y aparte me he criado en la farmacia. Yo vivo arriba de mi farmacia y toda mi familia, en plan mis padres, mi tío, mis abuelos, al ser farmacéutico es lo que... he vivido y lo que me ha gustado a la hora de elegir, porque yo tenía claro que yo quería algo que fuera con el trato al paciente y acompañarlo y poder como ayudar. Entonces, farmacia para mí pues, era la opción. La opción, perfecto. Ya nos va saliendo. Voy a esperar a que termine Juan Luis y ahora vamos a poner el denominador común de la generación joven, ¿no? Adelante, Juan Luis. Bueno, pues yo cuando era pequeño, cuando empiezas un poco en secundaria, ¿no? A ver por dónde vas a tirar, tenía muy claro que quería estudiar veterinaria. Tengo mucha afición al campo y demás. Y un poco mi padre me lo quitó de la cabeza. Me dijo que, hombre, que probara otras cosas, que veterinaria no lo veía tan claro. Igual ahora se lo tengo que agradecer porque la verdad que es una carrera muy bonita, que estudiarla me ha encantado. Y, hombre, el trabajo es muy gratificante, el trabajo a diario, que yo muy poco, pero por ahora me está gustando mucho. Fijaros que ha salido la vocación de servicio en la generación joven, ¿eh? Eso es muy importante, Olga, exactamente. Y los referentes, Ignacio, tener referentes en los abuelos también es muy importante, ¿eh? Depende. Siempre. Nada más que la verdad y toda la verdad. Bueno, entiendo que los tres farmajóvenes, como los llamamos aquí en el colegio, en Sevilla, ¿no? ¿Estudiasteis en Sevilla? Los tres habéis estudiado en Sevilla, ¿no? En Madrid. Vale, perfecto. Bueno, la segunda pregunta va más con esos comienzos en la farmacia, ¿vale? Anécdotas, recuerdos. En concreto son recuerdos, anécdotas o vivencias. Contad lo que se os venga a la cabeza, ¿vale? De los comienzos, los primeros días que llegáis a la farmacia, en tu caso de esos veranos donde estás ya practicando como hemos hecho muchos, ¿no? Recuerdos, anécdotas o vivencias. Y empezamos de nuevo por los abuelos. Evidentemente, después irán los nietos y por último irá la generación joven. Los hijos. Charo, pero los dos, yo creo. Vamos muy bien, vamos cumpliendo, vais muy ordenados, ¿eh? Lo que tú quieras, recuerdo, anécdota, vivencia de los comienzos de la farmacia, ¿eh? Bueno, el primer recuerdo es el choque de venir del norte a Andalucía, que en aquellos entonces estaba
y entonces meterme en un pueblo donde no entendía ni a la gente hablar. ¿En el mismo pueblo de Los Palacios? En el mismo Los Palacios yo no entendía. Claro. Entonces el vecino mío de Puerta tenía una tiendecita allí y cada vez que venía alguien, porque en aquellos entonces los clientes entraban tampoco mucho, le tenía que llamar, venga a traducirme, porque no entendía de nada. Si vosotros vieseis la cara que puse yo cuando un hombre entró y dice, vengo aquí a que me dé algo para la andancia. Andancia. Y yo, ¿y qué es la andancia? Entonces le pregunté al auxiliar que tenía, ¿tú sabes lo que es esto? Dice, yo no. Tuve que llamarlo al otro y era que lo que quería era, porque había entonces una epidemia de diarrea y eso era la andancia. Lo que anda, la enfermedad que anda. ¿Sí? La andancia. Como otro que decía, deme usted algo para los chinos. Para los chinos. Para los chinos. Y sobre todo una cosa que yo tenía... Los chinos en los palacios la... Eso. No, ni idea. Yo creí que lo había No. Porque yo entonces no lo entendía a ellos. Los palacios es otro mundo. Y en la primera guardia que tuvimos, recién puesta la farmacia, estábamos los dos durmiendo allí en una camita allí puesta. Y viene un hombre y dice, vengo que me dé para los dolores de tuerto. Tú fíjate a una farmacéutica recién salida, que no le habían hablado de enfermedades ni de nada, yo no tenía ni idea de que era un dolor de entuerto. Y tuvimos que llamar a una vecina para que me lo dijera. Porque no lo había hecho. Eso sí sabemos las mujeres. Ahora sí, pero en aquel entonces... No, claro. O sea, tú sabes, eres joven, no... O sea que pasamos del castellano más perfecto de Palencia a Los Palacios. Sí. Alcalde Bartón y mi arma. Exactamente. Eso se escribe con él, ¿eh? Perfecto, muy bien, muy bueno, buenos recuerdos, buenas anécdotas. Ignacio, ¿dónde comenzamos? ¿Por dónde empezamos? ¿Por Fernando IV o por Valdezorra? Fernando IV, que está más cerca. Pero todas no te voy a contar, que no te conté una que... No, la de... No, la de por la noche habría que... Podemos preguntar aquí farmacológicamente si la gente conoce. La del canario, pues, después la cuenta. Cuéntala. ¿Por dónde empezamos? Hombre, anécdotas... Hay muchísimas, la mayoría que por secreto profesional no se deben de contar, aunque no se diga el nombre. Que nosotros hicimos el juramento de Hipócrates, ahora mismo no lo... Hombre, Bueno, yo le he ocultado hasta muchas cosas que me han contado que me decía, dímelas, y no. Lo de la andancia me ha gustado mucho. Es una palabra que viene desde aquí para adelante. Así que... Cuéntalo tuyo, venga. En la guardia de noche... De noche. Hacía la de mi mujer amiga, como natural. Y llegó una noche un señor con el pelo blanco, muy maquillado, con su bigotito. ¿Tiene usted, por favor, clorhidrato de Juimbina? Digo, bueno, tengo, pero usted tiene el receta. Dice, no es para mí, es un canario flojillo. Es buenísima, es muy buena. ¿Y tú qué le contestaste tú, Ignacio? ¿Qué le contestas? Necesito receta, ¿no? Lo primero, ¿no? Necesito receta. Eso, gracias. Así que el canario se quedó como la copa, se me ha muerto el canario. Hay otra que no te conté de que es un poquito antihigiénica mía. Hubo una época que ponían unos displays de los tampones con un aplicador que era una guitita. Ajá. Y llega otro señor mayor también y me dice, deme usted una aspirina y te dice, oiga, ¿esto qué es?
boquillas para puro, digo, no sé, ¿no? Tampoco vamos, no, son verdades las farmacias. Y después tuve, como te dije, cambiado unos años con el consentimiento del colegio y demás, que a mi mujer le cogía más largo lugar de Torres, y allí había muchas necesidades. Y allí disfruté yo con la gente porque era muy buena. Allí, tampoco te lo dije, pero bueno, nada más que el primer día que llegué, puse un papelito y digo, se fía a todo el mundo. Y éramos solos, no había competencia. Y entonces allí llegaba los viernes y te pagaban. Todo el mundo. Salvo aquello que te dije que no podía, pues lo tenía, ¿no? Y allí es donde se podía tener contacto boticario con el paciente. Llegaba un momento que te contaban las mujeres, te puede pasar que le voy a contar sus problemas, tipo matrimonial, todo. Parecía un cura, un confesor, ¿sabes? Pero eso te llenaba mucho a ti. Muy bien. Entonces, te conté una anécdota que me gustó mucho. La de la niña. Y no se me olvida. Sí, cuéntala. Es muy bonito. Cerrando la farmacia a las 8:30 de la noche. Y me dice, mire usted, yo estoy en el cortijillo del cortijo, a un kilómetro más de zona, medio campo. Y tengo mi niña que está muy mala, que tiene 41 o 42 de fiebre. Y vaya a montar la ambulancia. Sí, no me se cuenta nadie. Y la niña hay que llevarla como sea. Digo, vea, pues tenía un cita, fuimos, la recogimos, fui a Urgencia, a María Auxiliadora. María Auxiliadora. Entre las cociadas eran ya las 11, las 12 de la noche. Que iba así, se iba cabreado porque digo, esto no es derecho. Y le eché una bronca. Mire usted, dígase los ceros de la ambulancia, eso se lo decía usted, yo traigo esto. Bueno, los dejé allí, yo me fui, ya no supe más nada de nada. Y a los 5, 6 o 7 años, llega un señor y dice, ¿qué decía? Dice, la niña. Digo, qué guapa es. Esta es la niña que me dijeron allí que si no la tengo esta noche se moría. Qué bonito. Eso que te queda a ti, hombre, eso, ¿eh? No, y cosas. Y cosas. Porque en medio del campo allí van muchos emigrantes, la luna de la noche. Sí. Y esta señora vino un día que estaba con una cara de muerta, muerto. Ay, que estoy mal. Digo, ¿qué le pasa a usted? Desde que ha cortado los eucaliptos y el feto de lo que digo, siéntese usted. Se ha caído la ambulancia, lo pasé fatal, pero son cosas que te indican que la farmacia, como tú cuides de los pacientes y de los vecinos, Perfecto. Primer lugar, como dice Olga, donde lógicamente cualquier problema se van a presentar. Era gente que venía a los dos, uno se quedaba así, otro se iba, pero de tanta luz día. Y yo disfrutaba porque me sentía útil. Ya está. No. La ha contado muy bonito, Ignacio, gracias. Y gracias, Charo. Vámonos a los farmas jóvenes, ¿no? Esos comienzos, recuerdos, vivencias, anécdotas. Juan Luis, empezamos por ti. ¿Alguna de esos, tus primeros días? Pues mis primeros días fueron, bueno, hacemos las prácticas tuteladas en la universidad y las hice en la farmacia María del Carmen Sánchez López. De hecho, estuvo aquí en el colegio muy ligada mucho tiempo, que aprendí mucho con ella. Y bueno, al principio era una farmacia con robot, con caskeeper y yo la verdad que navegaba, me perdía bastante. Pero hombre, poquito a poco ya cuando sales vas orientándote de todo, ¿no? Como es lógico, al principio es difícil. Pero muy bien, la verdad que los comienzos muy bien. Y bueno, después empecé con mi padre y estuve viendo otras farmacias distintas, en un pueblo ya, en Dos Hermanas, y te llegan pues gente distinta también. Y hombre, la verdad que muy bien. ¿Te gustó la experiencia? Sara. Pues yo no tengo mucha experiencia, nada más que de los veranos, porque todavía no he hecho las prácticas tuteladas, las hago el año que viene. ¿Te pones la bata los veranos o no te pones la bata? Sí. Me la tengo que poner. La bata ya es un uniforme importante. Sí. Y nada, en plan...
un agobio muy grande porque a mí me daba mucha vergüenza al principio con la gente, al hablar, pero una vez me voy soltando, me va gustando. Entonces, la primera impresión que me llevé fue un agobio muy grande de 5 cartillas, a sacarlas, la mujer venga rápido, esto, pero ¿para qué era? ¿Para qué era? Entraba para adentro y decía, un momento, y me decía, pero espérate, que se te ha olvidado, otra tarjeta. Ahora los cupones, y que me decían las mujeres, que corta muy lenta, y yo, es que no me da. Qué estrés, Dios mío. El agobio y el estrés y decirle a mi padre, que yo no puedo, que yo mañana no vengo, que yo no quiero. Pero luego a la media hora le decía, oye, que me gusta, que yo lo que he estudiado en Farma 2, ahora le veo el sentido y me gusta más la Farma 2 después de estudiarla, al verla aquí en la farmacia. Después de ver las cajitas, claro. Muy bien. Un pequeño inciso, es que con respecto a esta anécdota, porque ella la ha contado desde su punto de vista. Desde el mío, yo estaba allí dentro de la farmacia, parte de la robótica, y me vino ella agobiadísima. Que si me han venido con 5 recetas, que si los cupones, que si los he perdido, que si no encuentro no sé qué. Pero estaba con una sonrisa de oreja a oreja. Estaba disfrutando como una enana. Tú ya notaste ahí que le gustaba. Le gusta. Le gusta. Qué bien, qué bonito. Ignacio. A mí lo mío es una experiencia un poco de choque, ¿no? Porque Venga. Yo estudié en Madrid, ¿vale? Son personas que, bueno, el acento pues, es un castellano perfecto, ¿no? Y es cierto que cuando mi primera experiencia que tengo yo trabajando, por así decirlo, ya siendo farmacéutico, no fue con mi madre, fue con mi tía Olga. Ponero. Allí en la querida Valdezorra. Ponte el micrófono para la grabación. Y nada, vale, perdón. Y como primera experiencia que yo puedo decir así llamativa, es cierto, yo cambié un poco el chip, ¿no? Porque yo pasaba de eso, de las personas hablaban tan bien, tan fluido, que tú decías, oh, qué maravilla, ¿no? Con la S al final. Y llegábamos a Valdezorra y a lo mejor todavía estudié una carrera para decir los sartanes, ¿no? Una cosa así. Y te decían, niño, la del corazón, la de la tensión y la del azúcar. Y tenía 45 pastillas para lo mismo y yo decía, pero el alodipino, y dice, tú enséñame las cajas. Y yo tengo una anécdota que puedo decir que fue allí en Valdezorra con mi tía, que yo estaba allí atendiendo, muy tranquilo, ¿no? Bueno, por aquí y por acá. Y llega un señor, así, viejecillo mayor, y como que no articulaba palabras. Me decía, me daba la cartilla y le pregunto, oye, ¿qué es lo que necesitas? Y dice, Claro, no arrancaba. Y yo diciendo, bueno, pues por ahí, a ver, ¿qué necesitas? Y mi tía se queda callada, no me lo dijo. Estaba así, se reía, se daba vuelta. Yo otra vez. Y me dice, al rato, que ya pasé 5 minutos de infierno, me trae un cartel como para gente muda. Que sí, es que es sordo-mudo. Y claro, pues fueron unos 20 minutos de discordia entre por aquí y por acá. No, me bajaba el dedo, no, esto. Y nada, como primera experiencia, así un poco de choque, pero vamos, es que es lo que le he dicho yo antes, lo que es la vocación de ayudar a mí. Te llena. Me llena. Te llena, fenomenal. Bueno, vamos a la generación de los 90, ¿no? A la generación de los 90, que esa primera anécdota, Juan Luis, cuando llegamos a esa farmacia, ¿90 y qué? ¿94, 95, 93, 97? 92. ¿Y 2? Sí. Bueno, un año sin... Estuve estudiando después, yo acabé farmacia, pero después, bueno, hice también lo de la promoción de óptica, ¿no? Y bueno, le quise dar así un poquito de espacio para no meterme tan pronto, la excusa, para no meterme... La farmacia. En farmacia. Y bueno, un poco compartiendo con ellos, lo que choca... Sí. Un poquito a mí me costaba trabajo un poco por la timidez y demás, encontrarme con el público. Y eso es un poco lo que más me impresionaba al principio, ¿no? Eso me costaba trabajo. Pero bueno, tú sabes, la gente también es campechana, como dice Ignacio, en pueblos así, y te lo hacen más fácil. Te lo hacen más fácil, ¿no? En fin, te comprenden y se va desarrollando bien. Y bueno, compartiendo también con él, el ayudar a la gente, el sentirte un poco, la gente es muy agradecida cuando son así, sobre todo una clientela que tienes que fidelizar un poco, que conoce ya por nombre, por apellido, por al padre, a la madre, a todos, ¿no? Y eso es bonito, ¿no? De cómo comparto con ellos. Compartirlo, muy bien.
Manolo, esos primeros comienzos. Bueno, a ver... ¿Qué año? 90 y... A ver, oficialmente en el 98. 98. Luego ya, como tenía novia y mis padres se querían ir de vacaciones y yo decía que no quería salir del pueblo, para quedarme con la novia, pues me quedé un montón de veranos trabajando simplemente por quedarme con la novia, lo normal. Más que anécdota, nosotros lo que pasa es que de allí en la farmacia, cuando yo entré me encontré que teníamos un libro de recortes, que era todos esos recortitos raros de cosas que te van pidiendo y cualquiera sabe lo que te han escrito. Dolotí, Dortí... Teníamos incluso un recorte de un sobrecito que ponía, con una letra que era para verla, por favor, una pomada para el escosor del culo de mi madre. Eso. Pero de entre todos había uno que yo siempre me acuerdo mucho porque es un trocito de cartón, marrón, muy normalito, y casi me lo voy a inventar porque hace un montón de tiempo. Doctril, pirina, Umentine, Frenadol 760017, el código nacional. ¡Ay, qué bueno! Nos quedamos con el cartoncito espectacular. Y mirándolo, pero ¿cómo? Cuando nos dimos la vuelta, era el cartoncito de la caja del frenador y la había copiado exactamente para que no hubiera problema. Hacíais como una especie de libro con los... Sí, lo teníamos el libro, todo... Como un álbum, vamos, como un álbum de... La verdad que era muy curioso, Muy curioso. Eso luego ya como anécdota, pues hay muchísimas. Hay muchísimas, después contamos alguna que otra. Nieves, primeros días, ¿dónde? Bueno, yo los primeros días, yo empecé por proximidad. Yo terminé en el 94, entonces aunque es verdad que los veranos todos yo creo que nos ganábamos un dinerillo, justificábamos las caducidades y esas cosas. Pero cuando yo terminé en el 94, pues el primer día fui a Los Remedios, a Fernando IV. Y claro, allí te han visto tan criados, ¿no? Porque al final nosotros vivíamos enfrente. Y entonces, pues nada, yo muy profesional, con las recetas a mano, etcétera, con la letra médico. Y un señor, pues le voy a dar lo que ponía, que imaginaros que a lo mejor imagínate Dolalgial. Le voy a dar el Dolalgial y me dice, no, ahí pone Valium. Y yo, perdón, digo, no, será otra receta. No, esa, ahí pone Valium. Me lo estoy inventando porque no recuerdo exactamente, pero imaginaros, era una cosa así. Y yo, no, aquí pone Dolalgial. Si usted quiere yo le doy el Dolalgial, pero el Valium no se puede dar porque necesita... No, llega mi padre por las puertas y se encuentra, ¡ay, fulanito! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y mi padre todo... Y él, pues mira, aquí estoy con tu hija discutiendo porque dice que aquí pone Dolalgial. Y entonces le dije... Claro, yo miraba a mi padre como, mira, y dice mi padre, sin mirar la receta, sí, ahí lo que pone es Valium, no es Dolalgial, dáselo. Y yo me quedo así, con los ojos platos, me meto para adentro, le doy el Valium y le digo, porque yo le decía, es que por lo menos leer, después de 5 años de carrera, sí que sé. Pero nada, aquello fue, luego lo resolvió él, pero dije, aquí no me puedo quedar. Entonces, mi segundo camino fue irme a Valdezorra, que vaya todo deseando conocerlo. Pero porque allí es verdad que bueno, me sentí mucho mejor, porque es verdad que el público me dio mi sitio, desde primera, mi público y el equipo. El equipo era muy bueno y porque al principio entra y esa sensación de que te hacen el vacío, o sea, tú estás allí, entra alguien, tú deseando atender y esas personas hacían así. Si van para un lado, si van para otro. Y entonces ellas decían, ella es farmacéutica, ella es farmacéutica. Entonces, bueno, esas son eso lo hemos vivido todos. También. Eso lo hemos vivido. Hay que aguantar la posición. Bueno, y hay que aguantar anécdota, la posición. igual que le pasó a Charo, también tengo una de un señor que llegó y me pidió un spray para los peloteros. Y entonces yo me fui a la estantería de veterinaria, porque yo, pelotero, era para mí como los escarabajos. Es lo que se me... Tenía que decir mi padre, la verdad, ¿no? Y cuando estoy, le pregunto a las niñas, digo, ¿un spray para los peloteros? Y me dice... Claro, ya el hombre me iba diciendo, es que son muy brutos, están ahí, se dan una de patada en la espinilla. Y entonces me acordé que mi padre en Fuentes a los futbolistas le dicen peloteros. Y ya salí yo con mi spray, pues, tipo... Ignacio, ¿qué pasó con aquella receta? ¿Qué ponía realmente?
No me acuerdo. ¿Cómo se podía cambiar eso? Que tomaba eso y después El micro que no se se le pide... Vamos, he dicho varios, pero... Sí, sí, yo sé, yo sé. Que lo conocía, ¿sabes? Se podía haber solucionado. Que yo sabía que lo tomaba. Sí, eso lo sé yo. Que te Eso lo... por un lado. Pero bueno, me dio una buena lección de que había que atender a los padres. En mi pueblo había uno que tenía medio lengua y llegaba a la farmacia. Deme usted un spa y banquito que haga fufu. Era el reflejo. El reflejo. Un spa y banquito que haga fufu. Bueno, que yo no conozco. Pero vamos, ya estamos en el coloquio, ¿eh? Ahora... Eso. Ahora vamos a ir hacia un poquito la parte más seria, ¿no? No más seria, más profunda, ¿no? Que es la de los valores, ¿no? Y esta pregunta va para los hijos, ¿no? Va para los tres, para Manolo, para Nieves y para Juan Luis, ¿no? Valores, sí, exactamente. Farmajóvenes, abuelos, hijos, ¿no? Valores profesionales que habéis heredado de vuestros padres y trasladado a vuestros hijos. ¿Vale? Esa es un poquito la pregunta. Los valores profesionales y personales, por supuesto, lógicamente, yo creo que forman parte de la esencia del ser humano, ¿no? De la esencia de la persona, ¿no? Y vosotros habéis tenido la suerte, lógicamente, de vivirlo, como lo hemos vivido muchos de los que estamos aquí, en la farmacia cada día con nuestros padres y ahora después trasladarlo a los hijos, ¿no? Así que, y pensando, así mientras vamos haciendo un poquito, ¿y algún voluntario para empezar de los tres? Venga, Manolo. Bueno, vamos a ver, de valores. Yo creo que no le voy a contar nada nuevo a nadie aquí. Yo creo que todo el que estudia farmacia y le gusta la farmacia, lo que tiene es lo que se llama aquí constantemente la vocación de servicio, el atender a tu paciente, porque hay muchas veces que se le llama clientes, no son clientes, son pacientes. La persona cuando tiene una dolencia, dependiendo del tipo, va a un médico, va a enfermería, pero normalmente, y la gran mayoría de las veces, viene a la farmacia porque creo que son de los que más conscientes aún de que somos sanitarios. Y a mí eso es una cosa que la he aprendido yo desde el primer momento, que somos sanitarios y estamos para cuidar a pacientes y recomendar a pacientes y escuchar a pacientes. Yo eso lo he vivido, que gracias a Dios Los Palacios, que era en aquella época cuando yo nací, era un pueblo más bien pequeño, nos conocíamos todo el mundo, y yo de verlos a ellos, todo el mundo los conocía a ellos, porque todo el mundo había tenido algo que ver con ellos, en algún tema de salud. Y eso es lo que yo he aprendido. Mi hija, cuando está empezando a trabajar conmigo, muchas veces surgen dudas de, papá, ¿esto qué hacemos? Papá, me han pedido esto. Y yo lo que quiero siempre es que ella entienda que lo que tiene que buscar es solucionar un problema. No dispensar una receta, no dispensar un medicamento, tiene que solucionar un problema. Porque el que viene con un problema y ese es nuestro trabajo realmente. Bueno, una síntesis casi perfecta, vamos. Casi perfecta, gracias, Manolo. Juan Luis, cosa que tú has aprendido de tu padre y que la has intentado trasladar aquí al Junior. En la idea de Manolo, totalmente, de ayuda, de compromiso, al final es un poco la filosofía que yo creo que todo el mundo, todo farmacéutico tiene, ¿no? De ayudar, de resolver esos problemas, que te vienen con un problema y tienes un poco la obligación de resolvérselo, ¿no? El compromiso y no sé, esa humanidad que tienes que sacar, ¿no? Para sí. Muchas veces hacemos, como dice Manolo, de psicólogo, aparte de farmacéutico, porque tienes que escuchar a la persona que te viene, quieras o no, contándote su historia. Y bueno, compromiso te diría y ayuda a los demás, ¿no? Yo tengo que contar la anécdota, ¿verdad, Rosalía? ¿Dónde está Pluma? Está ahí. Cuando fuimos a visitar la farmacia de Juan Luis, en el año 23, estaba tu padre allí a diario y a mí me llamó la atención, ¿no? Con 90 años en ese momento, ¿no? Con su mesa de despacho, perfectamente ordenado, eso, llevando su factura. Y digo, bueno, esto es impresionante, aparcando su coche en aquel momento. ¿Eso sigue ocurriendo hoy día? No, sigue, verá, ya un poco por responsabilidad, él no quería comprometerse porque el médico el certificado médico le seguía dando el carnet, pero ya él no quiso por la responsabilidad que podía tener, vaya a dar un golpe y tal.
con el coche y ya dejó el carnet. El año pasado estuvo viniendo con un chofer que lo traía, venía a diario, y hasta ahora lleva 15 días que no viene, porque ya no, o sea, el chofer decidió, bueno, dejarlo un poco aparcado, pero sí lo trae algún hermano y tal, pero que él se conecta desde casa por vivo, Es enorme eso. Que Eso es lo enorme. tiene fichado, ¿eh? Señores, enorme, ¿no? Enorme, ¿no? Que te dice que a las 10:30 de la mañana te dice, conéctame, enciéndeme el ordenador. Espectacular. Se Espectacular, ¿eh? O sea, que lo tenemos ahí. Eso te tiene que marcar a ti a fuego, ¿eh? Sí, pero ese rasero que he puesto, yo creo que... ¿Sí? No sé si él estará dispuesto a cogerlo, yo no. Bueno. Nieve. Bueno, tú, yo, al igual por que la parte que me toca, me ha pasado un poco como Manolo, vamos, yo creo que como a todos. Al final, el tema de lo que nos trasladan, o por lo menos a mí mi padre, desde el principio, mi madre, que tuviera, o sea, en la profesionalidad de tener ética, la moral, y eso, tener humanidad, como bien ha dicho Juan Luis, a la hora de los pacientes, pero sobre todo que tuviéramos bastante integridad, que nuestra profesión es lo suficientemente bonita como para desempeñarla bien, trabajando y no haciendo marranas, como se suele decir. Entonces, que nunca me dejara llevar por eso, crecimientos que no debemos, ¿no? Porque nuestra carrera, o sea, nuestra profesión al final tiene una parte sanitaria que es la importante, pero no podemos olvidar la parte mercantilista que tiene, ¿no? Porque también al final somos un servicio sanitario pero privado, o sea, ahí exponemos todo nuestro patrimonio. Entonces, que nunca faltara a esa ética y a esa moral. Y, por supuesto, que con los pacientes, pues en la medida cada uno de sus posibilidades, pero que tenía que ser humana y que atender siempre. Y lo que yo he intentado trasladar, y una de mis frases, que es muy parecida a lo que ha dicho, es que todo el que entra en la farmacia viene con un problema. Un problema que la mayoría de las veces es de salud, otras veces no, es de un bienestar pero se tiene que ir con el problema resuelto siempre que podamos. Wow. Mi premisa siempre, tanto a mi persona, a mi equipo, como a mis hijos, para que lo desempeñen. Esa es una filosofía muy potente, lógicamente. Yo creo que han salido muchos valores, ¿no? Yo creo que estamos todos de acuerdo que han salido los grandes valores de esta profesión farmacéutica, ¿no? De la que todos estamos orgullosos de serlo, ¿no? Que es, lógicamente, el carácter sanitario, la humanidad, que es enorme, lógicamente por eso generamos esa confianza con mayúscula que la gente tiene en la farmacia y en los equipos de la farmacia, y evidentemente la vocación de servicio. Yo creo que eso es lo que confluye en una profesión que es importante, y por eso, gracias a Dios, seguimos siendo importantes en la sociedad actual, ¿no? Yo creo que está clarísimo. Muchas gracias a los tres, porque los tres lo habéis hecho fenomenalmente. Bueno, vamos a seguir con un poquito de temas serios, sí, pero vamos, tampoco hay que tomárselo muy serio, tampoco y ahora va para los tres. Vamos a empezar por los nietos, después irán los hijos y por último irán los abuelos. Y es cómo vemos la profesión actualmente, ¿vale? ¿Cómo vemos la profesión actualmente? Esa farmacia del 2025, ¿vale? Como profesión sanitaria, que ya hemos hablado de ella, ¿cómo la vemos? La vemos con perspectiva de futuro, con perspectiva con orgullo, oye, esto se va a acabar en los próximos tiempos. ¿Cómo lo veis? ¿Vale? Venga, Sara, que te he visto ahí con la disposición, ya va rompiendo, Sara, va rompiendo. Venga, ¿tú cómo la ves? Que tú vas a acabar ya, el año que viene. Vas a hacer las prácticas, Nuria está por ahí, que será a lo mejor tu tutora de prácticas tuteladas, así que cuéntame. ¿Cómo veo el futuro ¿Cómo de la ves farmacia? Exactamente. Pues a mí me gustaría que el futuro de la farmacia como que creciera la labor del farmacéutico dentro de ella. Que pudiéramos desempeñar más papeles y estuviéramos más valorados, porque desde el punto de vista que tengo, que ahora mismo es poco porque acabo de empezar con la carrera, con la carrera no, pero en este mundillo,
que está infravalorado por muchas cosas como... Vamos a ver, me voy a intentar explicar. Me estoy liando. Sí. Como ella dice, es verdad que cuando tú tienes un problema, cuando un paciente tiene un problema, al primero que acude es a la farmacia. Pero es verdad que también veo que si le preguntan al vecino del quinto, también le echan cuenta. Está siendo muy sincera, ¿verdad, Ignacio? Entonces, lo que creo que es como que tendría que estar todo más valorado para el farmacéutico. Vale, muy bien. Vale, voy a combinar la pregunta 4 y 5, O sea, la pregunta 4 y 6, perdón. La voy a combinar porque yo creo que vamos a hablar ineludiblemente del presente mirando también al pasado, ¿no? al futuro, perdón. Con lo cual yo creo que eso, ¿cómo la veis y cómo os gustaría que fuera en un futuro de 10 años? ¿Vale? Vamos a hacer esa doble visión. ¿Cómo la veis actualmente? Tú que la has hecho de manera natural. ¿Cómo la veis actualmente y cómo te gustaría que fuera pues, en un futuro inmediato, que son un plazo de 10 años? ¿Vale? ¿A ti te gustaría que ganáramos competencias, que fuera la figura del farmacéutico más importante? Vale, perfecto. ¿Y actualmente? Bueno, o todavía tú quizás eres la que menos. A ti te vamos a dejar con la visión de futuro, ¿vale? Venga, perfecto. Nos vamos ahí con Ignacio. Venga, Ignacio, ¿cómo la ves actualmente y cómo te gustaría que fuera en 10 años? Yo pienso un poco como ella, ¿no? Aunque tenga la poca experiencia, la ha descrito muy bien, ¿no? Lo de, sí, estamos ahí, pero le pueden preguntar al vecino y le harían el mismo caso que te harían a ti. Yo pienso que al final el farmacéutico nos están viendo cada vez más, para mi gusto o desde mi punto de vista, nos ven como el recepcionista, ¿no? De dame las cosas. ¿Sabes? Muchas veces la sensación que llegan es... Esa madre que te mira, que pone la cara... No. La percepción llegan y no... O sea, es cierto, dame eso. Y les da igual, es como, venga, dame lo que me toca y punto. Desde mi punto de vista, por ejemplo, me pasa a mí en Corea. En Corea llegan y llegan mis cosas. No te miran acá como si fueras el del Mercadona. Ajá. ¿Qué pasa? Que a mí me repatea mucho. Porque yo, quieras o no, yo he estudiado una carrera porque... Pienso en lo que es el ayudar a la persona, el si tienes alguna duda, aquí estamos, cualquier problema que tengas, no de que te miren, dame eso, punto. No te miren, te dan la cara. Entonces, ¿qué es lo que pienso yo de la farmacia dentro de 10 años? A futuro, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que deberíamos tener mucho más peso. Tendríamos que tener una relevancia que no tenemos. O sea, es que los sanitarios realmente no nos meten. Dicen sanitarios y ponen enfermera, los farmacéuticos que somos, no sé, dependientes de tiendas, no, pues ese es desde un punto de vista. Yo pienso de que el día de mañana debería tener un peso, no te digo que a lo mejor que más peso tengamos, pero que nos tengan, o sea, que nos tengan en cuenta en muchas cosas que a día de hoy, pues desgraciadamente no podemos opinar. Vale, perfecto. Totalmente honesta la respuesta de Nieve, aunque has puesto Nieve en la cara de... Pero es tu percepción y es súper respetable. Juan Luis Junior. Pues yo totalmente de acuerdo con vuestra opinión. Sí es verdad, como hablamos en la reunión que tuvimos aquí... De Farmas Jóvenes. Sí. Que ese peso que pedimos también lo tenemos que ganar en el mostrador con mucha formación, que el consejo del vecino del quinto no sea el mismo del mío, porque estamos muertos. Muy bien. Y también un poco lo de los sanitarios puede ser verdad, porque, hombre, el resto de sanitarios de a pie, como un médico o una enfermera, no tienen esa parte mercantilista que puede tener una farmacia y eso puede levantar un poco de envidia o de apoyo, puede ser. Y por eso se puede dar un poco más de lado. Pero por lo general, la profesión hoy en día la veo muy... A mí me encanta cómo está. Hombre, siempre se habla y todo el mundo tiene miedo de un futuro, de el modelo y tal, de que todo cambie. Pero hoy por hoy me encanta y hombre, también ver casos como el de nuestros abuelos, ¿no? Que todo viene de hace mucho tiempo, pues conservar eso, ¿no? Que al fin y al cabo la evolución tiene que dar mano de la tradición o de cómo se quiere llamar, ¿no? Pero por ahora lo veo muy bien. Perfecto. Aquí vais a hablar todos. Esta es la pregunta para todo el mundo. Vamos a terminar con los abuelos, pero ¿vale? Ya los 3 farmas jóvenes y ahora empezamos, Manolo. ¿Cómo la ves y cómo te gustaría que fuera dentro de 10 años? ¿Dónde vas a estar? Sí, espero. Yo por lo que lo voy escuchando casi que creo que les doy mucho la razón de que ahora mismo, antiguamente o hace unos años, nuestra gran competencia con respecto a los temas de salud, de consejo de salud, era el resto de sanitarios. Eran los médicos, eran enfermeros, por desgracia también las vecinas. Hoy tenemos una competencia que lo acaba de decir Neive, Sangogle. Todo el mundo viene que ha mirado ya 15 páginas de internet y sabe exactamente lo que le pasa. Le da igual que haya pruebas, que no tenga ni puñetera idea de qué está hablando. Ese es el gran problema que tenemos nosotros en el día a día de atención al paciente.
Con respecto a la farmacia, a pesar de que ha mejorado muchísimo, porque desde que entramos pues, la cosa mejora mucho, desde el punto de vista tecnológico. Ya no viene con las recetas escritas, ya no viene una servilleta con la firma de un médico, ya te viene con su receta electrónica, su otra receta ya homologada. Hasta ahí fantástico, pero de cara a la administración seguimos siendo el último en la cola de cualquier tipo de mejoras. Cuando nosotros por formación creo que podemos equipararnos perfectamente con un enfermero, con un médico, dentro cada uno de su rama. Como especialista en el medicamento, igual que un médico es especialista en una serie de pruebas, en una serie de en diagnóstico, y en enfermería en una serie de cuidados y una serie de cosas que nosotros no teníamos ni puñetera idea. Pero dentro del medicamento, la parte que veo que no hemos conseguido evolucionar, y sobre todo frente a la administración, es que no nos siguen dando nuestro sitio. Nuestro sitio es el medicamento y parece que no, que totalmente de acuerdo con el tema mercantilista, que crea un problema que es bastante grave. Tendríamos que intentar buscar alguna solución para ese tema, porque si no la farmacia no va a seguir evolucionando. Hasta ahora toda la rama de evolución que se le está dando es vía servicios, pero son servicios que ya se están dando y que gracias a Dios ahora se están protocolizando y se están haciendo de una forma distinta, ya no es cada uno como le apetezca. Pero de lo que es verdaderamente nuestro, de que es el medicamento, el conocimiento del medicamento y el consejo farmacéutico, ahí no estamos consiguiendo evolucionar. Y ese es el gran problema que yo le veo. Vale. ¿Nieves? Bueno, yo soy positiva. Ahí, Yo, bien, a mí, bien, vamos a ver, bien. yo creo que la farmacia actual, o sea, yo siempre digo que yo no he vivido la farmacia que han vivido mis padres, ni mis hijos van a vivir la farmacia que yo he vivido. O sea, estoy de acuerdo en muchas cosas, pero yo sé que la farmacia va evolucionando. El que se quiera quedar parado, se lo comen. O sea, aquí existen muchos tipos de farmacias, existen muchísimos tipos de personas, pero está claro que hay una corriente que el medicamento siempre está ahí. La parte sanitaria, la parte de servicios está ahí, efectivamente, la vamos mejorando, protocolizando. Tenemos máster de atención farmacéutica, cuando eso siempre se había hecho de demostrador. Tenemos los cursos de los SPD para hacer el tema de los pastilleros. O sea, vamos formándonos y es verdad que eso tiene que tener esa continuidad, porque es que el medicamento es nuestro imán, es como el núcleo de la profesión. ¿Qué pasa? Que es verdad que tenemos que ir avanzando y tenemos que ir viendo y mirando fuera. Yo animo a todo el mundo a que veamos a nuestros colindantes, porque nuestro modelo es bastante semejante, aunque haya diferencias, ¿no? Con Portugal, con Francia. Pero podemos ver ahí un poquito por donde va puede ir tirando, ¿no? En el sentido de esa evolución, de esa marcha. La parte mercantilista es porque ya nos han quitado muchas cosas. Yo recuerdo cuando en la farmacia de mi padre yo veía ahí pues la maicena. Y eso ya es rara en la farmacia que tiene maicena. Y yo lo he visto en la farmacia. Y hay cosas que no es que ahora tengamos que vender maicena, ni mucho menos, pero a lo que me refiero es a que todo va evolucionando, y en la farmacia, que antes también había mucha parte de droguería, ya no hay. En fin, hay cosas que, como sigamos así, el tema de las leches infantiles, aquello, pues igual. Entonces tenemos que ir mirando un poquito fuera, pues ponernos el ojito fuera para ver un poco hacia dónde vamos y que la profesión siga, porque somos los especialistas en el medicamento. Por supuesto, yo incluso te diría que somos como los médicos. Los enfermeros están ganando un terreno y, desgraciadamente, el tiempo que le dedican ellos a esos pacientes no tiene nada que ver con el tiempo que le dedicamos nosotros. Y al final, hasta en el tema de ostomías, por ejemplo, yo no sé a vosotros, pero a mí, que cada vez hay más gente con ese tipo de patología, nos preguntan, nos dicen cómo me puedo quitar, cómo me molesta, qué me puedo poner, o sea, cada vez más, o sea, como los especialistas que somos. Entonces, creo que el futuro es muy bueno siempre que sepamos adaptarnos
a estos pequeños cambios y por supuesto que se nos da a valer. Todos los servicios que ya estamos protocolizando, pues siempre hemos dicho, a ver si nos los pagan. Bueno, que nos los reconozcan primero y después de reconocérnoslo seremos capaces de eso, de que ellos vean que son necesarios y que no van a meter a más nadie, sino que con la red de farmacia que tenemos estupenda, son capaces de que lo cumplamos todo. Magnífica respuesta, Juan Luis. Una cosita. ¿Tú quieres una cosita? Claro que sí, por alusiones. Yo siento haber parecido negativo, siento haberlo parecido, pero es todo lo contrario. Soy muy positivo, lo que pasa es que la parte esa que he comentado es la parte que me sienta mal. Por todo lo contrario, a ver, el potencial que tiene la farmacia es espectacular. Y las ganas que se tienen, más todavía. Yo soy igual que tú, lo de muy la optimista. formación, que es fundamental, eso también animar a todo el mundo. Nuestra carrera no es una carrera que la estudiamos y ya está. Es que tenemos que seguir formándonos por eso, porque al final los medicamentos que nos estudiamos, ya algunos casi ni están. Ahora mismo tenemos que seguir con las nuevas moléculas. Y luego, por supuesto, lo que tú dices, San Google, que la gente ya casi que sabe más de las patologías que nosotros mismos. Con lo cual tenemos que estar y nos hemos dado determinadas asignaturas en la carrera que tenemos que estudiarlas, la parte de los KPI y todo esto que ahora mismo, tema de liderazgo, que nosotros en nuestra carrera no lo vimos y tenemos que seguir haciéndolo. Por lo menos yo me he ido dando cuenta con mis hijos estudiando farmacia que menos mal que yo soy un poco proactiva estudiando, porque si no me hubieran echado la pata en el minuto 1 de primero de carrera de ellos, vamos. Claro, perfecto. Juan Luis, cerramos. Venga, claro que sí. Yo sé que se tiene que ir para adelante, pero cuando nosotros empezamos con la farmacia, al principio, para hacer el estocaje, teníamos que poner, yo por lo menos en mi farmacia, una gomita con una etiqueta. Sí, esa se vendía, se ponía y por teléfono se daba el pedido. Fíjate cómo ha cambiado todo. Por eso. Porque yo fui pionera me pusieron en la Casa Nisdor un programa informático de farmacia para ser pionera de todo, a ver cómo funcionaba. Y fíjate cómo estamos ahora. O sea, que la capacidad de evolución y de adaptación que decía Nieves. Sí. Porque es que hay cosas que yo medicamentos, como tú dices, hay muchos que ya no conozco. Yo ya me levanto la mano. Yo llevo nada más que 1 año y medio ya virada, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias, Charo. La etiqueta abajo. Pero es que yo se ponían detrás los programadores y me decían, ¿qué ves aquí? ¿Qué haces aquí? O sea, que en el programa yo estaba muy encima. Juan Luis. Bueno, yo comparto. ¿Cómo la ves y cómo? Yo comparto la idea de todos ellos, ¿no? Que pero formamos parte de la cadena sanitaria, ¿no? Yo creo que cada uno tiene, ¿no? Tanto médico, en fin, como cada uno tiene su parte, ¿no? Y creo que se hacen las cosas bastante bien y al sistema sanitario pues forman parte del engranaje, ¿no? Que creo que no sé, que hacemos una labor bastante buena, ¿no? Bastante de agradecer. Fíjate, por poner una anécdota, la pandemia creo que era una cosa para que no lo reconocieran, ¿no? No había un médico en un hospital, vamos, en los hospitales sí, pero no en un ambulatorio, y estábamos nosotros al frente del cañón sin falta un día, ¿no? Y aguantando el tirón sin saber lo que pasaba, lo que era la pandemia, porque en aquel momento no sabíamos. Ahora ya todo lo pasamos, es muy fácil verlo, ¿no? Pero aquello da un poquito de miedo, ¿no? Por eso digo que yo creo que hacemos las cosas bien y que nos dieran un poco más de competencia, pues también vendría bien. La profesión como tal dio un paso adelante enorme, eso estamos todos de acuerdo. Que yo no quiero que nadie, o sea, enfermería, que yo lo valoro igualmente, o sea, que cada uno tiene su, pero que me refiero a que es verdad que nos echan mucho la pata en muchas cosas, que parece que ellos creen que nosotros, que es intrusismo nuestro. Es lo que yo quería únicamente, pero obviamente para mí yo me llevo fenomenal y creo que son personas muy válidas y son realmente los que van a pie de calle muchas más con los pacientes que incluso los pero habéis dicho cosas muy interesantes, ¿no? Que yo creo que todos los que estamos aquí lo suscribimos. Por ejemplo, la capacidad de adaptación y de evolución, como decía, eso está demostrado en esta profesión, o sea, nos adaptamos a los tiempos que tengan que venir, ¿no? Y si hablamos de pandemia, yo creo que ahí cum laude, ¿no? Sobresaliente cum laude. Después, tú has dicho una cosa muy importante, el núcleo, has utilizado la palabra núcleo, es el medicamento.
Y eso los farmajóvenes lo van teniendo muy claro, porque estamos haciendo coloquios cada 15 días o cada 3 semanas con farmajóvenes y lo tienen muy claro. La esencia de la profesión, también la universidad va evolucionando, igual que antes no veíamos el medicamento, nada más que al final, pues ahora le van inculcando, ¿no? Lógicamente, entonces, el medicamento es la esencia, es el core de esta profesión. Entonces, y después tenemos, y eso yo creo que ha salido, pero están las encuestas, somos los profesionales sanitarios más valorados, en las encuestas poblacionales. O sea, la gente, el término confianza es un término enorme. O sea, confianza es el gran valor que todo profesional, me da igual que sea fontanero, ingeniero, o médico o dentista. O sea, la palabra que confíe alguien en ti, eso no tiene precio. En nosotros sí confían. ¿No? Entonces, yo creo que toda esa mezcolanza de cosas hay que meterlas en el matrán, ¿no? Agitarlo y ahora sacar un profesional que van a ser ellos, la generación, donde va a tener competencia en el campo del medicamento, va a aportar conocimiento, porque ese es el gran valor que se nos reconoce, aportar todo el conocimiento digamos, donde otros profesionales tienen carencia. O sea, el médico de lo que hace el paciente con el medicamento tiene poca idea, el enfermero tiene poca idea, nosotros sabemos mucho de eso. Claro, para eso necesitamos pues, conectarnos con el sistema, comunicarnos con ellos, en fin, trabajaremos todo, porque al final esto es una labor de todos, esa evolución, pero yo estoy convencido que los ingredientes los tenemos, ¿no? Lógicamente, yo creo que los ingredientes son muy importantes y el factor humano, como se está viendo hoy aquí, de 3 generaciones con vocación de servicio, ¿no? Yo soy muy positivo, yo soy como tú, yo soy muy positivo, eso sí, hay que trabajarlo, y como Manolo también, que el otro día estuvimos en los Palacios y estuvimos charlando un rato grande con un cafelito y es súper positivo, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando así con un poquito más para dejar un poquito de coloquio. Ignacio y Charo, reflexiones finales de, como dice la canción, ¿cómo hemos cambiado? ¿Cómo hemos cambiado? ¿Cómo ha cambiado esa farmacia ¿vale? Vamos a dejar a Ignacio, que hace tiempo que no arranca, porque se nos ha quedado ahí un poquito, Porque además tú ayer dijiste cosas muy interesantes sobre este tema, del medicamento, Pero bueno, ¿cómo hemos cambiado? Venga. La farmacia. ¿Y los farmacéuticos? Hemos cambiado según ha cambiado el sistema, la técnica, como tú has dicho antes. Van evolucionando, claro. Como hace igual un pedido en Mar de Zorra que tenía que ir a un bar porque no había teléfono y las etiquetitas. No es lo mismo hoy día, claro, con los ordenadores, claro, los estocajes, los pedidos, todo funciona. Es más, a lo mejor hay más personal en la farmacia ahora, pero les sobra tiempo para poder atender más al público, porque el escáner, el ordenador, todo es mecánico. Por lo tanto, yo pienso que la farmacia ha evolucionado por ley natural. Después hay otra cosa que quiero decirlo aquí. Las generaciones, tanto de los hijos como de los nietos, están más preparados para este tiempo. Porque yo, a mí hasta el teléfono móvil tengo 3 cosillas porque no... ¿Me entiendes? Sí. Eso también es natural. Que el futuro de la farmacia, yo no lo tengo por qué ver más. Todo lo contrario. Pero aquí habría que poner un puntito, una coma, que los colegios son necesarios. O sea, los farmacéuticos solo estamos acostumbrados al pataleo como todas las profesiones, pero para poder tener un poco de fuerza tiene que ser a nivel colegial y a nivel de consejo, que no se consigue nada. Ahí hay que ser torero, no puedes apretar, te vas a coger toro, tú sabes, aguantar hasta que te puedas, pero hay que tener en cuenta que la administración, si hubiera podido por sí sola, ya estábamos con un sueldo socializado. Lo que pasa es que no tenían medios económicos para hacerlo, para tener una botica en un pueblo de 300, de 500 y de 1000 habitantes. Lo que hemos dicho antes. Sí. El boticario, si no está así, deja el pañuelo en la puerta, una nota y dice dentro de 5 minutos, llámame a este teléfono. ¿Es verdad? Eso, ¿quién lo mantiene? ¿Quién lo mantiene? No lo mantiene el boticario, porque siempre tiene que haber uno. Entonces yo pienso que con el personal, como están acabando, ya hacen máster, están muy preparados. La parte electrónica están puestísimos. Entonces esto tiene que funcionar
salvo que me haya una mala gestión con la administración y llegue un... ¿Eres tú con el que tenemos ahora? ¿Vale? Que tiene su peligro. Sin embargo, no olvidar que el Román Bacaría no era. Sí, Román Que era del Sí. PP, ese no era. Sí. Y era del- Romay Becarías. Bueno, Eso es. derecha, cuidado. Bueno, que esto no tiene problema. Pero el punto es que siempre estéis. Y lo que te dije, el puntito de la guardia, no lo olvides. Sí, la aportación de... No la van a pagar. Pero si conseguís que eso entre como un gasto general de una oficina de farmacia, en las rentas, en la declaración de la renta, lo metes como un gasto y que los colegios a nivel con la administración vean la guardia que ha hecho cada uno y al final de año, pues yo me he gastado en guardia 2.000 euros. Pues esos 2.000 euros que te lo descuentes en la... Esa idea es buena, esa idea es buena. Pagarte no te van Eso. a hacer bien duro, no olvides que dinero por aquí. Y ya no hablo más. Yeah. Con eso cierra Ignacio. Venga, Charo. Tú cierra lo que tú quieras para cerrar antes de abrir el coloquio y las preguntas. Venga. Yo creo que ya lo he dicho todo. De todas, antiguamente el médico contaba mucho más con nosotros que ahora mismo. Sí. Yo tenía una consulta al lado de mi casa y a mí me llamaban, Charo, que me ha venido un niño con esto, ¿qué le doy? Otro también muy famoso de los Palacios, lo mismo. ¿Y esto que estáis dando ahora? ¿Qué es lo que más están...? ¿Qué medicamentos han salido nuevos? Porque no estaban preparados. Ellos tampoco. Ellos no tenían un internet ni tenían nada y no tenían formación y lo que habían estudiado y ahora de medicamentos no sabían. Y a nada que estuvieses preparada, nosotros... Y yo pienso que eso, que lo que tienen que seguir preparándose bien, sobre todo en el medicamento y en el trato a los pacientes. Porque, hombre, es precioso que te vean por la calle y te digan, ay, doña Rosario, mi boticaria. Y yo vivo en un pueblo que antes era muy chiquitito, pero ya tiene 40.000 habitantes, creo, más. Y me siguen diciendo doña Rosario. Qué bonito. A él no, él qué le bonito. llama Manuel, porque como es de los Palacios... Ay, qué grande. Qué grande. Dice, hola Manuel, ¿cómo estás? Doña Rosario. Bueno. Pero es San Manuel. Bueno, sobre San ahí tenemos, ahora después lo contamos, Nieve, para terminar. Rosalía, ¿tenemos 5 minutos para coloquio? ¿Vamos bien? Eso es. 5 minutitos, ¿alguna pregunta, alguna reflexión? Venga, ¿alguna valoración? ¿No? Bueno, venga. He estado en muchas de las tertulias que organizamos esto y la foto de hoy cuando entras es preciosa. Sí. La disposición de la silla es perfecta, es dar... Sí. Muchas gracias, Nuria. Bueno, pues venga, Olga. Claro que sí. Que yo sudaba la gota gorda cuando yo estaba en el mostrador y la responsabilidad de que era la hija era horrible. Y yo allí además eran 10 recetas en un mostrador así de chico y cortando precintos. Y yo de verdad al principio yo era muy tímida, a mí me sirvió una barbaridad el mostrador. Y te tengo que decir que es lo más bonito. O sea, que es que realmente al principio pero que no te rindas en ese sentido, porque antes no era la hoja, no tenías esta facilidad, a lo mejor ya mismo nos van a quitar los precintos, ¿no? O sea que ya 3 añitos. vamos a tener mucho más tiempo para atender. Y yo agradecerle a mis padres, a los dos, pero bueno, mi madre Higinia Aguilar Leiva, que yo estuve de copropietaria en Valencia con ella, y lo a gusto y la confianza que yo he tenido allí es por los antecedentes que tenemos, o sea, por mi padre, cómo ha trabajado y por mi madre. O sea, que la confianza se tiene y que hay que potenciarla, pero que la hay. O sea, que sí que hay fruto. Luego habrá público para ti, para el auxiliar, el otro farmacéutico, pero al final a mí me siguen buscando. Lo que sí yo voy a poner también que mi padre, gracias Olga, mi padre a todos los remedios le decía, lo que necesite. Y eso era significado de
Sí. Dejarlo apuntado gratis, ¿sabes? Yo me la he visto negra después para cobrar. Y después, me encanta. yo cuando empecé también, lo de... No cuesta mucho trabajo, pero esa es la evolución. Sobre todo porque algunas veces lo que te decían cuando te dabas media vuelta, te decían, ¿qué me ha dicho? Y tenías que volver a preguntarle, perdone, ¿era esto o no? Y el puntito negro, que se lo enseñé yo a una señora también. Señora, usted sabe que esto necesita receta porque tiene el puntito negro, la mitad y entero, y alguna te miraba así, que te conoce desde chiquitita, y te ponía, pero al final... A mí me pasaba una cosa que yo no podía ir en el pueblo a comprar, iba a la plaza. Yo tengo esto, ¿qué me puede se bajaban aquí, mira qué granito tengo aquí. Y yo decía a la muchacha, digo, vete tú porque yo es que no puedo ir a comprar. Y la psicología, ¿no? Y la psicología que hay que tener. Que te cuentan como un confesionario. Todo. Bueno, eso en la farmacia, pero en la calle ya te digo que están a bajar y enseñar. En la medio de la calle. Pero es que no puedo salir de la farmacia y que me estén preguntando porque no, necesita. Pero de eso tu marido tiene una anécdota muy curiosa. A ver que... del campo, ¿cuándo quisiste ir andando al campo? ¿Cuándo quisiste ir andando al campo? Está abierto, Manuel. Lo que dice mi hijo es que normalmente que los veranos teníamos un campo a 4 kilómetros, entonces mi mujer se iba con los niños a bañarse y a estar allí, y yo me quedaba hasta cerrar. Y luego me iba andando esos 4 kilómetros que me venían estupendamente. De modo que yo salía, pero no pasaban 100 metros que salía a la carretera cuando un coche se paraba. Oye, Manolo, ¿dónde vas? Y abría la ventanilla y yo con la cabeza torcida. No, que estoy andando, que es que voy para el campo, pero voy andando. Vale, gracias. Otros 100 metros, otro coche. Cuando llevaba 4 o 5, mira, llévame porque yo esto no... Bueno, yo creo que con esa anécdota vamos a cerrar, pero con una conclusión final si estamos todos de acuerdo. Tenemos pasado, que es muy importante, tenemos un presente maravilloso y sobre todo tenemos un futuro con los farmajóvenes espectacular. Así que un aplauso para todos ellos. Yo quiero decir una cosa, y es eso, parte del legado también de los padres, por lo menos en mi caso, yo creo que en vuestros casos igual, ha sido el amor al colegio de farmacéuticos. O sea, lo que dice mi padre, que es verdad que tenemos que estar unidos, la unión hace la fuerza, y tenemos que hacer que nuestro valor lo transmitáis a través del colegio, las personas que estáis, que yo os admiro a todos los que han pasado y a todos los que estáis, porque creo que es una labor encomiable, no pagada, y porque nunca llueve a gusto de todo. Entonces, lo que os animo es a eso, a que esto que estamos diciendo para que este futuro sea una realidad, o sea, tiene que ser a través del colegio y a través del CACOF, o sea, a través del consejo, porque si no es inviable. O sea, si no somos colegio, yo no entiendo la profesión tampoco, ¿vale? Entonces quería decirlo porque, bueno, y agradeceros que nos hayáis invitado, que estas iniciativas son maravillosas, pero que sois el secreto de esto. El colegio empuja más, porque cuando tú te veas respaldado el otro, ¿y por qué le hace mal uno que venga aquí? Tiene que ser bueno, porque aquí no te pagan nada. Vamos a tomar una cervecita. Muchas gracias.